Peter stood up in the midst of the brothers and sisters. There was a group of about Y dijo, 100. había reunidas unas 120 personas. He said, Él dijo, hermanos, the scripture tenía que cumplirse lo que el Espíritu Santo, por boca de David, through the mouth había predicho concerning Judas, en la Escritura acerca de Judas, que hizo de guía a los que arrestaron a Jesús. was numbered among us. Era uno de nosotros, era uno de nuestro grupo y compartía el mismo ministerio. Written in the book, En el libro de los Salmos está escrito that his encampment que become su morada quede desierta, no one dwelled in que nadie habite en ella, May another y también take his place. que su cargo lo ocupe otro. Therefore, Hace falta, por tanto, that one of them que uno se asocie a nosotros como testigo de la resurrección de Jesús, and went among uno de los que nos acompañaron mientras convivió con nosotros el Señor Jesús, desde que Juan bautizaba hasta el día de su ascensión. to his resurrection. Propusieron They proposed two. dos nombres: Joseph called José, Barnabas, apellidado Barsabá, de sobrenombre justo, y Matías. Then they prayed, Y rezaron así: You, Lord, who know the heart Señor, tú penetras el corazón de todos. of these two, Muéstranos a cuál de los dos has elegido para que en este ministerio apostólico from which Judas ocupe el puesto que dejó Judas para marcharse al suyo propio. Then they gave lots of them, Echaron and the suertes. lot fell upon Le tocó a Matías and he was counted y lo asociaron a los 11 apóstoles. Verbum Domini. The Lord will give him a seat with the leaders of the people. The Lord will give him a seat with the leaders of the people. El Señor lo sentó con los príncipes de su pueblo. For servants of the Lord, Alaben siervos del Señor. Alaben el nombre del Señor. may the name of Bendito sea el nombre del Señor, both now ahora y por siempre. the Lord will give El Señor lo sentó con los príncipes de su pueblo. from the rising of the sun De la salida del sol hasta su ocaso. Alabado sea el nombre del Señor. high above all nations. El Señor se eleva sobre todos los pueblos, su gloria sobre los cielos. The Lord will give El Señor lo sentó con los príncipes de su pueblo. who is like the Lord our ¿Quién como el Señor, risen on, Dios nuestro, que se eleva en su trono yet stoops from the y se abaja para mirar to look down upon al cielo and earth. y la tierra? The Lord will give El Señor lo sentó con los príncipes de su pueblo. from the dust he lifts up. Levanta del polvo al desvalido, alza de la basura al pobre, To set him in the company para sentarlo con los príncipes with the prince. de su pueblo. The Lord will give El Señor
lo sentó con los príncipes de su pueblo. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. I have chosen you from the world. Yo los he elegido del mundo para que vayan y den fruto, y su fruto dure, dice el Señor. Alleluia, alleluia, alleluia. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem. Gloria tibi, Domine. Jesus said to En his aquel disciples, tiempo dijo Jesús a sus As discípulos: the Father loves me, como el Padre me ha amado, so I also así love los you. he amado yo. Remain in my love. Permanezcan en mi amor. If you keep my commandments, Si guardan mis mandamientos, permanecen en mi just as I amor. have kept my Lo mismo Father's que yo he guardado remain in los his mandamientos de mi Padre, love. I have y told you permanezco this en so su that amor. my joy might Les he hablado de esto para que mi alegría esté con ustedes y su alegría llegue a plenitud. This is my commandment. Este es mi mandamiento, Love one another. que se amen unos a otros como yo los he amado. No one has greater Nadie love than this. tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. You are my friends. Ustedes Do what I command son mis amigos si hacen lo que yo les mando. slaves, because Ya the no los slave llamo does not siervos, know his master's porque el will. siervo hace lo que hace su Señor. I have called you A ustedes friends, los llamo amigos, because I have told porque you todo lo que he oído a mi Padre se lo he dado a conocer. everything. It was not you No who son chose ustedes me, los but que I me chose han you. elegido. Soy yo quien los he elegido y les he destinado para que vayan y den fruto, So that whatever y su you ask fruto the dure, Father in my de name, modo que lo que pidan al Padre en mi nombre se los dé. this I command you, Esto les mando, love one another. que se amen unos a otros. Verbum Domini. Pas tibi Christe. It was on Divine Mercy Sunday, the Sunday after Easter, that Father John Paul and I were in Rome for the canonizations of Pope John the 23rd and Pope John Paul II. And we were staying with the TOR Franciscans, whose curial house is near the Colosseum in Rome. And so Father John Paul and I decided to get up early that morning so that we could catch a bus to St. Peter's Basilica, where the canonization was going to be taking place. But as we looked out the window, we were amazed at the number of people Nos that asombró la were cantidad de gente there. que ya estaba We allí. went to the Fuimos bus stop. We a la discovered pared del very autobús y quickly that there were no descubrimos buses que running, no había no autobuses, taxis running ningún because taxi there were too many tampoco, people in the street porque había to shut demasiadas down. personas And we y would las have to calles walk estaban that cerradas entire y distance. tendríamos que caminar. And so as we were walking and Mientras que caminábamos faster and cada vez más rápido, el padre Juan Pablo sentía ampollas en los pies. La multitud cada vez era mayor. Cuando nos acercábamos a San Pedro, en cierto momento no podíamos movernos. Gracias a Dios pudimos llegar alrededor de San Pedro y a la larga, por la seguridad, a la piazza. En momentos como estos éramos ya como
sardinas en una lata por ser apretados, todos en una misma dirección. Sin embargo, íbamos todos al mismo lugar, cerca de 800,000 a 1,000,000 de personas que se suponía que estuvieran allí, al lugar en que San Pedro y su tumba, construida sobre la tumba de San Pedro, príncipe de los apóstoles, y frente a esa basílica hay dos columnatas que son como dos grandes brazos que rodean a la piazza o plaza, dando la bienvenida a los pueblos del mundo, a la acogida de Cristo, si se quiere. Esas experiencias de estar entre tanta gente en este gran evento, en realidad le da a uno un sentido profundo de esas 4 marcas de la iglesia, que ella es una, que es santa, que es católica y que es apostólica. De modo que la iglesia es una, que todos son llamados a formar parte de esta fe. Ella es una porque profesa la misma fe. Todos nosotros, los 800 o 1,000,000 de personas, hicimos esa misma profesión de fe del credo niceno. Tenemos una común adoración, por lo tanto todos recibimos el mismo pan sagrado, la misma Eucaristía. El padre Juan Pablo tuvo el privilegio de ser uno de los sacerdotes de descubrir la comunión. Él fue hasta la Vía Constelazione, más allá de la piazza, porque también estaba llena de gente para distribuir. Todos recibimos la misma hostia sagrada. Todos profesamos esta gran fe nuestra. Y quería yo hacer mención también, porque es una nota, muchos han dicho acerca de la utilización del latín en el monasterio. Por supuesto, el evento en Roma, universal, ahí cantamos el Gloria en latín, cantamos el credo en latín, el Kyrie, el Sanctus, al igual que lo hacemos aquí. Y fue en 1974 cuando el Papa Juan Pablo II envió un documento que se llamaba Urbi et Laudeo a todos los obispos del mundo, estimulándoles para que los fieles conocieran el canto latino básico, para que en esas universales celebraciones todos pudieran cantar con una sola voz este idioma de la iglesia, el latín. Fue vuelta a emitir en el 96. Y eso fue algo que la Madre Angélica quería instituir en el uso de la misa aquí. Y por supuesto esta misa no es tan solo algo enviado en inglés, sino en todos los idiomas del mundo. Por lo tanto, teníamos el Kyrie, el Sanctus, el Agnus Dei. Ustedes conocen estas traducciones. Las dicen mayormente y las recitan en inglés aquí. Por lo tanto, es bueno para nosotros aprender estas básicas oraciones, de manera que es un recordatorio también que formamos parte de algo mayor que tan solo la iglesia local, que forma parte de la Iglesia universal del mundo entero. Y este es nuestro idioma universal. La Iglesia es una, es santa, por el medio de santificación que Cristo nos hace santos a todos, nos hace nuevos santos. Por lo tanto, tuvimos la celebración de 2 nuevos santos, San Juan 23 y San Juan Pablo II. El catecismo dice que algo muy hermoso, este artículo en el catecismo en 828, acerca de la canonización de algunos de los fieles, simplemente la canonización de los fieles, es decir, mientras la proclamación de sus hechos heroicos y por la gracia suya, esto que es examinado cuidadosamente, la Iglesia reconoce el poder del Espíritu de la Santidad dentro de ella y sostiene la
esperanza de los proposing the saints to them as models and intercessors. que profesan la fe. So what a model. Por lo tanto, ¿qué modelo para mí como sacerdote de Juan Pablo II para con todos nosotros, el Papa Juan XXIII y este hombre de gran humildad y gran caridad? So proposing the saints Así que proponer que los santos sean modelos, esto sostiene nuestra fe, que la santidad es posible, que la vemos que puede vivirse. El Papa Juan Pablo II quería canonizar a un matrimonio y lo hizo para mostrar que esto es posible en el estado sagrado del casamiento. Dice que los santos también han sido la fuente y origen de la renovación y en los momentos son más difíciles de la iglesia y su historia. Nunca podemos predecir cuando miramos a los problemas del mundo cómo es que Dios va a intervenir. Los santos que Él alzará a la gente como Juan Pablo II, uno de los hombres más increíbles del siglo XX. Qué influencia y qué impacto tuvo. Por lo tanto, la iglesia es santa por el medio de la santificación. También somos miembros de los santos. En la oración de esta mañana, cuando oramos en nuestro oficio, tenemos un capítulo de Efesios, capítulo 2, dice aquí que ustedes han sido llamados a ser conciudadanos de los santos y miembros de la casa de Dios, edificados en la fundación de que Jesucristo mismo es la piedra angular. Por lo tanto, recordamos el colegio apostólico cuando celebramos a Santa Matías hoy. Hablaré más acerca de él a nombre de lo apostólico. La iglesia es una y es santa, ella es católica, que quiere decir universal. Su misión se mantiene, como lo fue en el principio, a la totalidad de la raza humana. Una de las cuestiones que yo disfruto de hacer es ir con el padre Mark cuando él entrevista a diferentes programas y personas preguntándoles qué influencia tuvo Juan Pablo II en ustedes. Y muchos no sabían a Juan XXIII, pero había personas del norte de Italia que le conocieron. Sabían sus propios relatos, trátese de gente joven, de la Universidad Franciscanas y su recinto universitario austríaco, polacos y muchos otros países del continente del mundo, de los continentes del mundo. Por lo tanto, la misión sigue siendo para la totalidad del mundo, para toda la raza humana, es universal nuestra fe y por tanto es apostólica, está fundada en los apóstoles. Por lo tanto es importante, y esto es antes del Pentecostés, de la primera lectura que escuchamos hoy, es importante que el número sea 12, donde había 12 tribus de Israel, pero la iglesia es un cumplimiento de esos 12 tribus en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, los 12 apóstoles son el cumplimiento. La iglesia es la nueva Israel. Es importante desde el Pentecostés que el número fuera 12, que el papel de Judas y su cargo todavía era válido a pesar de haber sido malo, y que ese cargo tenía que ser llenado, de manera que ese número fuera 12, pero siempre ha habido una sucesión de apóstoles, de los apóstoles, y de hecho, este es el don, el regalo, este es el regalo que nos da la seguridad de estar en la misma iglesia que Jesús fundó. Estamos conectados a la iglesia que Jesús fundó. Recibimos la misma enseñanza que fue pasada por los apóstoles, tenemos la misma misión. En los 100 y pico de años de existencia ya había un número de fanáticos, dijeron que había un conocimiento sagrado que era necesario y que pasaba por alto las enseñanzas de los apóstoles. Por lo tanto, cuando los cristianos buscaban en la fe auténtica, en lo que los agnósticos decían, que obispo está conectado con los apóstoles. Bueno, esa es una verdadera enseñanza y lo que se nos ha pasado.
Por lo tanto, los obispos hoy día son esos sucesores de los apóstoles para pasar todo lo que Cristo enseñó por medio de los apóstoles. Ustedes son ciudadanos de lo mismo, los miembros de la casa de Dios fundada sobre la fundación de los apóstoles, con Cristo mismo como la piedra angular. Qué maravilloso es el ser miembro de la Santa Iglesia Católica. Nunca dándonos cuenta del privilegio, ni olvidándonos del privilegio que es de uno, y formar parte de esta iglesia, que tenemos los medios de santificación disponibles para uno, en la enseñanza de Cristo presentada a uno, y de tener esa forma que conduce a la vida eterna abierta a uno.